And let me just get to the premise of your question that both of you have raised. I think it's frankly ridiculous that anyone in this room would even suggest that President Trump is doing anything for his own benefit. He left a life of luxury and a life of running a very successful real estate empire for public service, not just once, but twice. And again, the American public reelected him back to this White House because they trust he acts in the best interest of our country and putting the American public first. This is a president who has actually lost money for being president of the United States. I don't remember these same type of questions being asked of my predecessor about a career politician who was clearly profiting off of this office. That is not what President Trump does, and this White House holds ourselves to the highest of ethical standards. Phil. Hay que tener la cara muy dura para salir a decir eso que dijo Karoline Leavitt frente a todos los medios de comunicación. Ahora les digo cuál fue la pregunta en donde, dice que es ridículo pensar que el presidente Trump hace algo para sacar $1 para su bolsillo. Que eso es ridículo. De hecho, ahora sí que el clásico de México, aquí le vine a perder, ¿no? No falta el diputado que antes rogaba por ser diputado, y ya cuando dice, aquí le vine a perder. No llegó a perder Donald Trump, es ridículo. Lo dice, por cierto, justo después de una semana entera en la que se destapó un verdadero cochinero de la familia Trump haciendo dinero a manos llenas con estos fraudes de criptomonedas. Ahí les voy a poner algunas de las fuentes porque hay demasiadas, ¿no? Solo el que no lee no se entera, pero la semana pasada se destapó este chiquero de Trump haciendo fraudes criptos, recibiendo aviones privados, acuerdos turbios en Medio Oriente, perdones presidenciales prácticamente vendidos como si fueran cupones de descuentos. Y nos quieren ver la cara así. Es que no se puede ignorar ya más el elefante en la sala. Digo, Trump y su familia están aprovechando cada segundo en la Casa Blanca para amasar una verdadera fortuna, para cerrar tratos multimillonarios en Qatar, en Medio Oriente, en Filipinas incluso, blindar un imperio personal mientras dictan política nacional e internacional, pues desde el mismo escritorio. Esto, amigos, es algo que ya a estas alturas no se puede negar. No se puede negar porque ya ni siquiera se esfuerzan en disimularlo, no lo cubren. Y la vocera de Trump, Karoline Leavitt, pues puede salir a repetir 1000 veces que esto no es por beneficio personal, que Trump llegó a la Casa Blanca a perder. Pero los datos ahí están, muy claros, y contradicen demasiado cada renglón de lo que dijo Karoline Leavitt. Esta semana ya se supo incluso que el grupo Trump Media y su rama tecnológica levantaron casi $2.500 millones en fondos privados que venían de cuentas de 50 inversionistas institucionales. Bueno, alguien me va a decir que esa es una transacción empresarial, ¿no? Hasta ahí parece normal. Parece normal hasta que les cuento que ninguno de esos nombres ha sido revelado. Ninguno. Qué curioso, ¿no? Justo en ese mismo periodo donde curiosamente le meten un bombazo de dinero a su negocio en Truth Social, la SEC, que es la comisión encargada de regular el sector financiero, pues decidió así sin más cancelar una demanda que curiosamente llevaba 2 años contra Binance, las criptos. Ahora, alguien me va a decir aquí, ¿qué tiene que ver Binance o Binance con que las empresas de Trump hayan recibido misteriosamente miles de millones de dólares? Pues que justo unos días antes había empezado precisamente a listar la criptomoneda creada por World Liberty Financial, que es una firma cripto fundada. Trump está metido hasta las cachas en un negocio de corrupción, amigos, de criptos, que es de lo más sucio que se había visto en el mundo cripto. Y eso ya es mucho decir, amigos, porque ahí se ha visto de todo. Y ahora pueden ustedes revisarlo. Notas hay demasiadas, incluso más allá de las que yo les estoy mostrando en las fuentes, que me parece que son más que suficientes para demostrar el cochinero de lo que Donald Trump ha estado pues fraguando. Hay otras notas adicionales que yo estaba incluso checando por la mañana aquí, medios serios que lo están ya confirmando.
Incluso, déjenme mostrarles esta nota que justo estaba yo revisando también hace unas horas. No se las incluí ahí porque pensé que ya era demasiado, ¿no? Pero pues creo que nunca es demasiado para demostrar el cochinero de Donald Trump. Ahí la tienen. Les voy a poner por aquí esta otra nota, en donde se habla precisamente de este cochinero que es más que evidente. Solamente un tonto no puede darse cuenta que lo que hay aquí es corrupción. Esto no es coincidencia, amigos. Esto es una historia de negocios turbios. Es una historia de cómo se están mezclando los intereses del presidente de los Estados Unidos para enriquecer pues a sus bolsillos. Y eso es lo que le está incomodando mucho, que ya medios incluso como The Guardian ya estén sacando el cochinero de Trump. Es corrupción total. De cómo se tuerce todo el aparato de los Estados Unidos para beneficiar directamente a las bolsas de Donald Trump y directamente a sus empresas. Ahora, no hablamos, amigos, de un asesor que hizo corrupción ahí en un secretario de Estado. Hablamos del mismísimo presidente de los Estados Unidos y de su familia, que está construyendo una red financiera global mientras firma decretos y negocia tratados para beneficiar sus bolsas, no a los estadounidenses. Y es que miren, no nada más es una cosa de percepción, no es una teoría de la conspiración. Ya hay muchas fuentes que están confirmando que esto, amigos, es un plan de Donald Trump precisamente para elevar muchísimo más su riqueza y jugar con los fondos de inversión, jugar con la bolsa de valores, para poder beneficiarse precisamente de estas fraudes criptos. No hay ningún precedente, amigos, de un presidente que haya hecho algo así tan corrupto en la historia de los Estados Unidos. Vaya, si los comparamos con los más corruptazos que ha tenido Estados Unidos, como Nixon o Clinton, ni siquiera le llegan a los talones, ni a los escándalos de Bush con Halliburton, por ejemplo. No hay nada que se le acerque a este cochinero que se acaba de destapar. Bueno, hasta los chinos los chinos que se dedican a las criptos lo están ya demandando. Imagínense nada más. Ese nivel de corrupción, amigos, no se veía desde las dictaduras africanas poscoloniales. Y ahora, pues lo que hace Donald Trump esta semana, que es lo que tanto le irrita a Caroline Leavitt que le pregunten por qué el presidente de los Estados Unidos se está hinchando la bolsa, él y sus hijos, con miles de millones de dólares. Y encima se está regalando más perdones presidenciales a delincuentes de cuello blanco como si fueran héroes patrióticos, porque son seguidores de MAGA, ¿no? Saca otros perdones para Paul Wolzak, que es un tipo que manejaba residencias para ancianos en Florida, que admitió haberles robado a los ancianitos más de 10 millones de dólares y a sus empleados, imagínense, y Trump lo perdonó. ¿Cuándo lo perdona? Pues justo después de que su mamá asistiera a un evento de recaudación en Mar-a-Lago y le diera dinero a las recaudaciones de Donald Trump. ¿Se dan cuenta del nivel de corrupción? Cada uno de esos asientos, amigos, costaba $1 millón. Y curiosamente, después de que la mamá va y le dona a Trump en su casa, en Mar-a-Lago, $1 millón, está el perdón presidencial para su hijo, acusado de fraude. Es increíble, ¿no? Por lo menos ya estamos contando hasta estos momentos una docena de personas que tienen conexiones políticas o económicas con Trump que han recibido perdones judiciales presidenciales nada más en las últimas semanas, a cambio de dinero. Es una red de corrupción, amigos, en donde la gente invierte, la gente dona, la gente va a los eventos de Trump que te cobran de $1 millón para su bolsa, eso no es para los estadounidenses, y ¡pum!, mágicamente sus problemas legales desaparecen. Amigos, ¿no se les hace extraño esto? Eso es tráfico de influencias en su forma más descarada. Y lo que más coraje da es precisamente que esto no indigne todavía lo suficiente a la vista de muchos, porque para eso están medios como Fox News y para eso está Caroline Leavitt diciendo que ¿cómo se atreven a desconfiar del señor presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se atreven a decir que está sacando $1 de ganancia cuando él aquí le vino a perder? ¿No saben que él antes ya era millonario? Sí, y ahora está siendo multimillonario. Y la Casa Blanca dice que no hay conflicto de intereses, porque dice que los bienes de Donald Trump están en un fideicomiso manejado por los hijos de Donald Trump. O sea,
Donald Trump está moviendo millones de dólares que van a parar a la bolsa de sus hijos, que después de que termine de ser presidente de Donald Trump, ese dinero también es suyo. Solamente un idiota podría comprar esa teoría, amigos, de que aquí no hay un conflicto de intereses. Y ojo con esto, sigue el tema del avión presidencial, el avión que le donó Qatar por $400 millones al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Saben qué dice la Constitución de los Estados Unidos de eso? Que ningún funcionario federal puede aceptar regalos de gobiernos extranjeros. Punto. Ninguno. Está prohibido por la Constitución. Por eso seguramente lo que hará el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es rechazar la entrega del avión. ¿Y a quién se lo va a regresar? No a Qatar, se lo va a regresar a Donald Trump a través de otra fundación Trump. Porque evidentemente está prohibido a nivel constitucional. Por eso sale Trump y Karoline Leavitt se molesta tanto cuando le preguntan y dice que no, que ese avión no es para uso personal, que va a terminar, es más, de hecho ella misma ya lo aceptó, que ese avión va a terminar en la fundación de Donald Trump, en una fundación presidencial de Donald Trump. Amigos, ¿desde cuándo una fundación privada, que no es pública, que ser parte de esa fundación presidencial Trump significa que lo va a poder usar la persona de Donald Trump cuando deje de ser presidente? No va a ser parte del patrimonio de los Estados Unidos. Eso también es corrupción. Y se viene armando una operación cripto también junto con esto al estilo de los millonarios de Silicon Valley. Nada más que con el sello de la Casa Blanca y su escudo presidencial. La cena privada de la que hablamos la semana pasada, sin prensa, sin cámaras, sin invitados externos, con los principales compradores de meme coins de Donald Trump, organizada directamente con la presencia del presidente de los Estados Unidos. Y la defensa de Karoline Leavitt fue que el presidente Trump lo estaba haciendo en su tiempo libre mientras no era presidente. Y yo les decía, ¿cuándo se deja de ser presidente de los Estados Unidos? Imagínense que a esa hora les estuvieran dando un bombazo a los estadounidenses. Perdón, el presidente no está trabajando, regresa mañana. Por supuesto que no se puede dejar de ser presidente, es un trabajo de tiempo completo. Curiosamente, ahora ya sabemos que los 25 mayores inversionistas tuvieron un tour personalizado por la Casa Blanca a cambio de pagar $1 millón en esa recaudación de la casa particular de Donald Trump, y a cambio de eso les vendieron un tour a cada habitación de la Casa Blanca a la que incluía ese tour. ¿Saben quién estaba entre esos? Justin Sun, que se los puse por aquí, que es un magnate chino, que yo se los dije la semana pasada y que ya se confirmó que este magnate chino estaba siendo investigado precisamente por fraude financiero en los Estados Unidos. Misteriosamente, después de que esta persona asiática dona millones de dólares al bolsillo de Donald Trump, cierran la investigación. ¿Ustedes creen que eso es otra casualidad? Por cierto, Melania Trump está cerrando un contrato también de $40 millones para un documental con Amazon. Y Karoline Leavitt insiste en decir que la familia Trump no se está enriqueciendo, ni usando el cargo para beneficios personales. Trump Jr. y su socio David Sacks, que es el mismo que lidera otra vez estas mismas inversiones criptos vinculadas a Donald Trump, acaban de fundar también un club privado en Washington que se llama Executive Branch, que está orientada a figuras MAGA. ¿Saben cuánto cuesta entrar ahí? $500,000 cuesta entrar a ese club. $500,000. Es un club de poder, donde ahí se cocina la política, donde se hacen negocios al mismo tiempo que Trump es el presidente de los Estados Unidos. Lo más ridículo, amigos, es que todo esto lo disfrazan de patriotismo, de lucha contra el Estado profundo. Pero aquí, amigos, lo que se está viendo es cómo se está construyendo un verdadero imperio y cómo se están enriqueciendo a costa del poder. Y encima se molesta cuando alguien se atreve a preguntarle por qué el presidente se está enriqueciendo a manos llenas usando el cargo de la presidencia de los Estados Unidos. Si les gusta a ustedes, por cierto, están enterados de este tipo de cosas que a mí me parecen ya por demás cínicas, amigos. Vaya, miren, en México estamos acostumbrados a la corrupción, porque venimos de décadas de corrupción descarada, pues cuando no había ni siquiera hace 40 años órganos regulatorios. Bueno, hasta en México, en los peores tiempos de la corrupción del viejo PRI, se cuidaban las formas.
Es decir, les daba penita aceptar que se cometían esas cosas. La Casa Blanca, por ejemplo, de Peña Nieto. La negaban, la disimulaban. Aquí ya no hay empacho, ¿eh? En absoluto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarme. Y como hemos hablado ya varias veces y ustedes lo han visto, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está teniendo colapsos públicos, no solo mentales, ¿verdad? Públicos casi a diario. Y no por algo menor, sino porque su guerra comercial lo está dejando completamente aislado en el escenario internacional. Con una economía dentro del país, con una economía doméstica al borde del colapso. Mientras medio planeta le exige que quite las tarifas, él, ¿cómo creen que responde? Pues como siempre. Posteando tonterías sobre Harvard, sobre pelotas de golf doradas, porque ya sabemos que el golf es una de sus grandes pasiones y una prioridad. No gobernar Estados Unidos, jugar golf. Y también postea cosas acerca de su restaurante favorito, de Kid Rock. Y todo esto está pasando en medio de la caída más fuerte en el desempeño de las acciones estadounidenses contra todo el mundo en los últimos 32 años. Entonces, tienen una caída que no la habían visto en décadas y el presidente se dedica a postear memes. Y miren, voy a mostrarles algo para que no digan luego que nos sacamos la información de la manga. Vean esto. Son los datos del rendimiento del mercado bursátil de Estados Unidos. Y Estados Unidos ha quedado por debajo del promedio de las bolsas internacionales en el último año. Estos datos son según el Financial Times y datos de Bloomberg. Se trata de la mayor brecha negativa desde el año 1992. Y esta información no la está diciendo ningún liberal progre. Lo está diciendo la data financiera, los datos reales. Lo que significa, amigos, que esto, pues es serio. Que los inversionistas están moviendo su dinero fuera de Estados Unidos. Que el capital está perdiendo confianza y que el llamado America First, bueno, pues está traduciendo en America Last o... Ya ven, America First, América primero, pues se está traduciendo en América al final. No hay lógica. Pero eso no es todo. Las tarifas de Trump están generando un efecto boomerang. El presidente impuso aranceles, como se acuerdan, contra China, contra la Unión Europea, contra Japón, contra Canadá, contra Australia y hasta con un gran aliado, hasta Corea del Sur. ¿Y qué creen? Pues hasta Corea del Sur también las está esquivando y también las está peleando. Hay reportes de Reuters y de Wall Street Journal que detallan cómo todos estos países están exigiendo lo mismo. Podemos negociar, pero primero quita tus tarifas. No están rechazando el diálogo, están rechazando el chantaje, la imposición de Donald Trump, porque las tarifas no son una estrategia, son una extorsión directa. Y miren que se queja luego de muchas cosas de Latinoamérica, pero como que las ha aprendido, según esto, porque acuérdense que pues de México para abajo somos los malos y de Estados Unidos pues es lo mejor del mundo, pero hacen muchas cosas que señalan de Latinoamérica y lo hacen con una maestría que sorprende. Y lo más preocupante es que ni siquiera dentro de los Estados Unidos estas tarifas están funcionando, amigos. El índice ISM de la manufactura, que mide la salud del sector industrial, acaba de reportar una caída tan fuerte en las exportaciones que ya se compara con los niveles de la crisis financiera que hubo en el 2008. Es gravísimo. Significa que la maquinaria productiva se está parando, se está frenando, que las fábricas no están pidiendo insumos, que la economía se está paralizando. Y no es por falta de demanda global. No es porque nadie no quiera, es porque la política comercial de Donald Trump está cortando todas las rutas de suministro, está estrangulando su propia economía. Y mientras todo esto está pasando, ¿qué hace Donald Trump?
publica en Truth Social que si los jueces le quitan el poder de imponer tarifas, Estados Unidos quedará económicamente arruinado. ¿No se ha dado cuenta de algo? No ve los indicadores, no lee los informes, no lee nada. Palabras textuales. O sea, reconoce abiertamente que no tiene un plan económico, que todo depende de su capacidad de castigar con impuestos. No hay política industrial, no hay inversión en infraestructura, no hay diversificación, solo tarifas y berrinches y memes en las redes sociales. Pero eso sí, también se da tiempo para mentir sobre Harvard. Dijo que nunca aplicó y que lo están difamando cuando la discusión ni siquiera era relevante. ¿Saben? Aquí me recuerda a un famoso pintor austriaco que inició todo su odio porque no lo aceptaron en una universidad. Y hoy vemos como otra persona desata su odio porque no fue aceptado en una universidad muy prestigiosa. ¿Y saben por qué saca todo este tema? Porque Michael Wolff, el periodista que expuso su caso, bueno, pues reveló que uno de los complejos más grandes de Donald Trump es su asociación con las universidades de élite porque fue rechazado. Y sí, sacó un libro y el libro fue un fracaso en ventas después de que Donald Trump pues desacreditó con todo el aparato presidencial la información del libro. El típico modus operandi, ya saben, desacreditar para borrar el contenido. Y bueno, eso no es únicamente lo preocupante, porque como les digo, ya vimos esa historia. No porque no te acepten en una universidad de élite, tienes que desatar todo tu odio cuando logres tener un poco de poder. Y según datos de la Reserva Federal publicados en este mes de mayo que acaba de terminar, más del 10.7% de las tarjetas están con pagos atrasados. Eso es una locura, es el nivel más alto desde el 2011. Y tampoco es casualidad y tampoco es que nos preocupe los bancos porque se puedan ir a la quiebra, amigos. Ese es un indicador de la sanidad económica de un país. Al mismo tiempo, el Departamento de Educación, por orden directa del presidente, ha reactivado los cobros forzosos a deudores de préstamos estudiantiles. Imagínense, estamos hablando de embargos del salario a jóvenes que se graduaron y pidieron un crédito para poder estudiar, que ahora con la economía como está no pueden pagarlo, entonces les están embargando el salario. También hay informes negativos de crédito de personas que están excluidas del sistema financiero por completo. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, pues que ya no pueden ni siquiera aplicar para una hipoteca, para un préstamo, para un negocio, ni siquiera pueden rentar una casa o un departamento en muchos estados por esta razón. Ahora imagínense, si de por sí es difícil, tienes una deuda estudiantil y ahora te ponen en la lista negra, nadie te va a querer rentar. Y tu único delito fue querer salir adelante, utilizar un crédito. Ahora, porque la economía no está funcionando correctamente, no lo puedes pagar y tienes más problemas encima. Y con esto se está creando pues una población que está siendo excluida del sistema por orden presidencial directa. Ahí están las consecuencias, ahí está su America First. No es America First, es Millonarios First. Los millonarios van primero, esos son los que le interesan, porque si fuera America First estaría viendo la manera de ayudar a los miles de jóvenes que tienen créditos estudiantiles y que no están pudiendo pagarlos, porque eso es una clara evidencia de que algo no está funcionando. Y mientras está arruinando las finanzas de millones, bueno, pues Trump anuncia con orgullo que quiere sacar a bolsa, o como decimos en México y en Latinoamérica, sin un nombre fancy o elegante, privatizar a Fannie Mae y a Freddie Mac, que son dos instituciones que se crearon para evitar que los bancos arrastren de nuevo a una burbuja inmobiliaria a la economía estadounidense como esa burbuja inmobiliaria que estuvo en el 2018. O sea, no aprendió absolutamente nada del colapso anterior. Lo que quiere es que vuelvan los préstamos basura, los fraudes hipotecarios, las apuestas con hipotecas en Wall Street para beneficiar a quienes, a sus amigos millonarios que pueden permitirse pagar
una silla para una cena de más de $500,000. Porque ¿quiénes se van a beneficiar de ellos? Los mismos de siempre. No se va a beneficiar su base de votantes ni la clase obrera. No, ellos van a ser los más perjudicados, porque eso es lo que quiere la gente que está detrás del su famoso proyecto 2025, del Plan Project 2025, que él ya empezó a ejecutar por pasos, por pedacitos. Y el caos no solo es externo. En política interna, el presidente dijo que presentaría, si ustedes se acuerdan, 90 acuerdos en 90 días. Bueno, hoy vamos en el día 53. ¿Cuántos acuerdos lleva? ¿Alguien puede decirme por ahí? Pues 0, amigos. Ni uno solo. No ha presentado un solo acuerdo. Y miren, si uno dice yo voy a hacer 90 malabares cada día, bueno, pues por lo menos intenta hacer 10, ¿no? No me fue posible porque miren, son muy difíciles. Pero antes de llegar dijo 90 en 90 días y ni uno, porque está más. Pero pregúntenme cuántos días ha jugado golf de esos 90. Hay prioridades. Lo único que ha producido y lo ha hecho muy bien es un clima de incertidumbre. Lo que sí sabemos es que los republicanos pues están huyendo de los micrófonos, tienen miedo. La senadora Joni Ernst, por ejemplo, bueno, pues ella salió corriendo cuando un periodista se le acercó con el micrófono y le preguntó si no era preocupante que su plan de recortes mate a gente al dejar sin atención médica a miles. ¿Se acuerdan? Hace unos días una dijo que pues que todos nos íbamos a morir. Que unos se murieran antes que otros, pues bueno, ley de la vida, ¿no? Pero esta ni siquiera se atrevió a responder, ya no tienen cara, ya no saben qué decir. Y el silencio pues habla más fuerte que cualquier discurso, porque saben que lo que están haciendo es indefendible, no hay manera de salir bien librados de eso, no hay forma de justificar los recortes al Medicaid, al Housing Assistance, que es el programa que les da asistencia para las casas a la gente que no puede pagar la renta, a los programas de nutrición, a la atención reproductiva, porque la están cortando, cuando eso es un derecho. Si tienes un problema de una población extremadamente pobre o que no puede pagar tarjetas de crédito, tienes que implementar programas de atención reproductiva para que no se reproduzcan y tu problema se haga mucho más grande. Es cuestión de lógica. Y encima decir que no están afectando a los más vulnerables después de que están haciendo todos esos recortes, vaya, hay que ser muy ingenuo para creer que de verdad no van a perjudicar a nadie. Trump está eliminando capa tras capa toda la protección social mientras alardea de que nadie va a perder sus beneficios. Bueno, sus amigos no, porque nunca los han necesitado, pero hay millones de estadounidenses que votaron por él que están dentro de esos programas. Como muchos luego dicen en los comentarios, disfruten lo votado, pero es que también desafortunadamente dentro de esos mismos programas hay gente que ni siquiera votó por Donald Trump y ahora pues tiene que disfrutar lo que votaron otros. Y ahí están las consecuencias. Y la gente, aunque sea muy fanática de Donald Trump, mucha, no es tonta. El Wall Street Journal acaba de publicar una nota de portada donde entrevistan a turistas internacionales, incluyendo a muchos canadienses y de otras nacionalidades que están cancelando sus viajes a Estados Unidos, porque dicen que no quieren gastar su dinero en un país gobernado por alguien tan impredecible. También nadie quiere ir a un país en donde si entras en el control fronterizo y te pueden detener solamente porque a lo mejor no te ves demasiado blanco ese día, no tienes los ojos de color, tu apellido no se escucha muy rimbombante, entonces te pueden detener. Aunque lleves todos tus papeles en regla, aunque si necesitas una visa, tu visa haya sido legal y todo, ¿no? Solamente porque a lo mejor el agente de migración dice, no se va a ver bonito en las fotos, ¿cómo vamos a tener ese turista en nuestras calles? Te detienen, sin más. Y eso, amigos, pues no es turismo. Es un impacto económico directo sobre las aerolíneas, sobre los hoteles, sobre los restaurantes, sobre todo el sector de servicios. Porque aunque tengan una economía fuerte en otros sectores, también necesitan del turismo. Muchos países reciben grandes derramas económicas del turismo y se viene el verano, la gente quiere ir a conocer la Estatua de la Libertad. Pero cuando ven las notas de que empiezan a detener turistas en el control fronterizo, en la aduana, para entrar al país de manera arbitraria, pues prefieren cambiar el lugar del destino o decir, ¿sabes qué? Me espero 4 años y no voy. Y ese es dinero que deja de entrar porque
no hay boletos de avión que se vendan. Y ahora hay muchas promociones de boletos baratos de avión para ir a Estados Unidos por lo mismo. Ahora también va a bajar la derrama en los hoteles. ¿Y qué pasa si no tienes hoteles a máxima capacidad? No contratan más gente o despiden gente. ¿Qué pasa en los restaurantes si no están recibiendo demasiada gente? No contratan más. Y eso también daña la economía. Todo va conectado, amigos. Y ya saben, si no quieren perderse más de esta información, bueno, pues no olviden suscribirse al canal de The Mexican Family. Tampoco a mi canal Alba Marina para que sigamos viendo a ver qué más caos sigue desatando Donald Trump en Estados Unidos. Que bien dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hoy vemos que Donald Trump no ha leído los informes de la crisis económica del 2008, que no ha leído los reportes financieros que le acaban de decir que están cayendo como hace 32 años. Miren, todo el mundo sabe, Biden no era santo de nuestra devoción y llevaba la economía de Estados Unidos muy mal. Pero, híjole, Donald Trump parece ser que va tantito peor. Biden desataba guerras y Donald Trump vino a acabar con Estados Unidos. Se está desplomando el dólar en estos momentos en los mercados. Miren, les muestro. Ahí están los datos claros en estos momentos de lo que está pasando mientras hablamos con el dólar. Se está cayendo, hay desconfianza en los mercados, se están empezando a congelar las posiciones, no hay claridad de lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que todo este problema se disparó por un simple mensaje para no variar. Amigos, ustedes saben quién fue el causante de esta caída del dólar de hoy en los mercados. Pues el mismo Donald Trump otra vez. Miren, esta es la nota que causó la caída del dólar hoy, el colapso del dólar hoy en los mercados. Nadie puede venir a decir que no es cierto lo que estoy diciendo. Es que hay demasiadas fuentes. Solamente un ignorante que no lee puede venir a decir que no está pasando esto. Y esa fue la nota que desató el colapso del dólar esta mañana, porque Trump salió a decir que probablemente, ni siquiera es un hecho, probablemente dice que a lo mejor hable con Xi Jinping esta semana, con el líder de China, el presidente chino. Ni siquiera es una reunión formal, no hay una fecha aún establecida, no hay un acuerdo específico. Nada más esa simple mención de que es probable que llame o que hable con Xi Jinping bastó para que Trump derrumbara de nuevo al dólar, porque en estos momentos están temerosos los empresarios estadounidenses de seguir invirtiendo en los Estados Unidos ante la incertidumbre de lo que pueda pasar con un Trump al frente. Nada más con ese anuncio, amigos, bastó para que, si ustedes se fijan, en estos momentos el dólar ya está tocando su punto más bajo en 6 semanas. Incluso el oro ya bajó a máximos históricos. También lo estamos viendo con todos los indicadores. Como siempre, ya nos estamos incluso acostumbrando a hablar de colapsos en Wall Street. El Nasdaq y el Standard & Poor's 500 también se están cayendo. Las bolsas en Europa se están cayendo también, un 0.2% abajo. Mientras estoy hablando, digo, esto todavía puede empeorar en las próximas horas. Esa es la magnitud, amigos, del colapso que hoy se está viendo. No hay certeza sobre las decisiones de la Casa Blanca. Y el gran problema aquí no es solamente el hecho de que el dólar se esté cayendo, porque alguien me puede decir, bueno, yo no vivo en dólares, yo vivo en otro lugar. Bueno, yo tampoco vivo en dólar estadounidense, pero sí que nos pasa perjudicando. Además, lo que estamos viendo es ya algo sistemático, porque alguien puede decir, oye, esta historia es repetida, esta nota es vieja. No es vieja, es de estos momentos mientras estamos hablando. Y ese es el gran problema, que tal vez ya hayas escuchado esto antes y otra vez vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y cada mazazo que se le da precisamente a ese pilar está debilitando la estructura del dólar. Si ustedes se fijan bien en las notas que les mostré y checan el índice dólar, que el index, pues, que es el que mide el valor de referencia que tiene el dólar. O sea, haz de cuenta que el index es como cuando le traes hambre a alguien del barrio y le dices en buena onda, ¿qué? ¿Nos damos un trabe? A ver quién. Medir fuerzas, pues. Ese es el dólar index. Es medirse frente a otros
poderosos frente a otras canastas de monedas. Son 6 monedas fuertes. Y la moneda estadounidense, en ese índice, en ese nos damos un trabe, hoy tocó un piso de 99.07 unidades después de semanas de inestabilidad. En el parámetro del dólar index, amigos, eso no es una cosa menor, ¿eh? Cuando el dólar estadounidense cae, pues no solamente afecta a los contratos internacionales. Hay que leer. Miren, Nive Yale dice, el Standard & Poor's 500 está subiendo sin problemas los 5.900. Amigo, checa en estos momentos la bolsa de valores. Checa el índice, checa el nivel del Standard & Poor's, checa cualquier nota. Es más, mira, ni te esfuerces mucho, nada más ponle en este momento, si no me crees, alguna de estas pon, dólar cae ante inquietud comercial. Con eso, no te va a tomar más de 3 segundos abrir los ojos. Nadie puede negar esto. Bueno, sí, ya hubo alguno, ¿no? Ahí está, son datos claros. Los precios de importación, amigos, también están resintiendo en estos momentos. Es muy claro, y todo eso viene precisamente por la incertidumbre que están generando las políticas de Trump, que lleva meses moviendo las fichas comerciales como si estuviera negociando precisamente pues un hotel en donde no hay acuerdos entre potencias, entre pues una negociación en donde ya vemos que le está saliendo simplemente el tiro por la culata, y nuevamente pues estamos viendo esta brutal caída del dólar, amigos, que ya nos hace sospechar que esto no es una racha de mala suerte. Digo, por supuesto que tiene nombre y apellido, pero también tendríamos que hacer referencia a que cada vez que una de estas cosas se presentan, que es una semana sí y otra semana también, pues esto por supuesto que tiene un costo. Tiene un costo para la economía global, tiene un costo por supuesto para el dólar, y tiene un costo, por supuesto, para el valor de referencia. Eso que ya nos está quedando en estos momentos muy claro, que ya es algo que no se puede discutir, pero me atrevería a decir que como sí hay algunos que lo discuten, déjenme ponerles porque nunca falta, ¿no? Es que a veces hay veces que uno dice, bueno, pues ya no se puede hacer más, o sea, solo falta que nosotros les leamos en voz alta y saquemos un abaco y frijolitos para que los Trump lovers dejen de decir que esto no está pasando. No es cierto, el Standard & Poor's está subiendo un chingo. La gasolina está a 1.90 el galón. Ahí lo pueden ustedes ver. Los futuros del Nasdaq bajaban. Nive Yale, bajaban significa así. Subían es así. Bajaban es así. Los futuros del Nasdaq bajaban levemente y los del Standard & Poor's 500 restaban un 0.2% por la sombría situación del comercio mundial. El índice paneuropeo, el Stock 600, declinaba también un 0.2%. Y ahí ustedes pueden ver, miren, para que vean que no les miento, es probable que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, hablen esta semana, dijo la Casa Blanca, después de que ahí lo tienen. Y digo, es más que claro, pero por supuesto también, como no, les puedo hacer un screenshot de cuándo es esta nota, ¿no? Para que no digan que, ay, esa nota es del año pasado. No, señores, no es del año pasado. Por supuesto que aquí también la ponemos, porque esto es algo que está pasando en tiempo real. Mientras hablamos, ahí tienen ustedes la fecha de la nota, publicado hoy. Es decir, estamos viendo precisamente que esto es real. Junio 3 del 2025, 2:50 de la hora en la que se está publicando precisamente esta nota. En el lugar de publicación de Mark Skriner, pero pueden ustedes confirmarla en Reuters, pueden ustedes confirmarla en muchas fuentes que ya están hablando de esto. El Economista, en donde pues ya estamos viendo cómo en los últimos días la Casa Blanca pues lanzó, por supuesto, una especie de ultimátum, y eso también hay que decirlo, que también lo tenemos aquí documentado.
ese ultimátum que lanzó la Casa Blanca, en donde ya se estaban viendo. Ahí está, miren. Básicamente es un ultimátum donde Trump le pide a todos los países presentar su mejor oferta comercial antes del miércoles. O sea, ¿cuánto es lo menos? Es una presión que ni siquiera está respaldada por un calendario oficial del Congreso. No está respaldada por órganos multilaterales, no hay tratados vigentes, no hay marco jurídico detrás. Lo único que hay es una fecha inventada y es el deseo de acelerar acuerdos por la vía de la amenaza, y la administración de Trump pues ya se inventó una cuenta regresiva. Él solito se puso ahí 5 semanas para cerrar negociaciones con múltiples socios al mismo tiempo. ¿Quién negocia así, amigos? ¿Quién le impone plazos al mundo sin reglas claras? Por supuesto que este es un intento desesperado, diría yo, de generar presión artificial en los mercados, que lo único que está logrando pues es todavía sembrar más la desconfianza en el sistema global, la desconfianza en la moneda de reserva global, que es el dólar. Por eso hoy el dólar está cayendo. Y los datos que están saliendo desde el lunes, que se confirmaron hoy martes también, pues muestran ese deterioro. Miren, ahí también les puse el dato del sector manufacturero en los Estados Unidos. De todo les voy a mostrar fuentes y ustedes también pueden corroborarla. Por favor, siempre es sano hacerlo, porque se está viendo precisamente el reflejo de todo esto en el sector manufacturero también. Ahí lo tienen, en donde Estados Unidos se contrajo en mayo por tercer mes consecutivo. Esa no es una especulación. Ese es un hecho medido por el índice ISM manufacturero. Ni siquiera es algo que traiga nada más este portal. El ISM manufacturero ya documentó que se cayó a 46.9% por debajo de lo esperado. Muy por debajo del umbral mínimo. O sea, para que la cosa esté jodida, necesitaría estar en 50. Bueno, bajó de 50. Hay una contracción. Y en paralelo, pues vemos una encuesta privada en China que mostró que la actividad fabril pues también se contrajo en mayo. Eso, amigos, es algo que no ocurría desde hace 8 meses, en donde las dos economías más grandes del planeta, los dos con su sector industrial, pues están cayendo al mismo tiempo. A ver, no se necesita ser un experto ni un genio, amigos, para entender qué está pasando aquí. ¿Por qué China y Estados Unidos pierden? Porque son dos bolas de acero que están chocando a ver cuál se desbarata primero. Y los aranceles están aumentando esa presión. Y el dólar está sufriendo también. Porque hay desorganización en toda la cadena de producción. Porque hay materias primas que no llegan. Porque hay exportaciones que se están frenando. Porque hay proveedores en Estados Unidos que no pueden planificar sin los componentes o piezas que vienen de China. ¿Quién gana? Nadie gana. Vaya, ni siquiera Europa. No podemos decir, no, pues yo estoy viendo los toros detrás de la baranda. No. Si ustedes se fijan también en los índices europeos que se están publicando desde la mañana, pues están hoy mostrando que la inflación en la zona euro se enfrió por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. El dato que ustedes pueden ver confirmado quedó en un 2.4%. Es muy por debajo del 2.9% que tenían hace unos meses. Por lo menos en Europa, mientras más se alejen, pues parece que no están metiéndose entre estas bolas de acero, pero aún así hay un impacto sostenible, hay un impacto directo. Ese es el impacto que se ve en los mercados, que ya están dando por hecho que esta misma semana el BCE va a recortar las tasas de interés. Y eso, amigos, alguien puede decir, pues Trump ganó. Finalmente se van a recortar las tasas de interés. A ver, eso no es una señal de fortaleza. Eso es una reacción de emergencia. ¿Para qué? Para evitar que la economía se siga enfriando. Eso significa que tenemos aquí 3 motores globales, que son, os das de cuenta, 3 motores. El primero es China, el segundo es Estados Unidos y el tercer motor es la eurozona. Haz de cuenta que vas piloteando con 3 motores, funcionando a media marcha los 3, Y en una tormenta, la que te vas a meter, que es el sistema financiero que se está descomponiendo por este tipo de amenazas tarifarias. Y mientras esto pasa, pues el mercado simplemente no sabe cómo reaccionar. Por eso repito, y bueno, se los voy a volver a poner aquí, ¿no? Para que nadie diga que no es cierto. Ahí lo pueden ustedes confirmar. Vamos a ponerlo ahí mientras hablamos. Ahí lo tienen ustedes. Los futuros del Standard & Poor's 500 bajaron un 0.2%. Ahí lo pueden ustedes confirmar.
Los del Nasdaq están retrocediendo también ligeramente, si ustedes ven. Eso que ven en pantalla no son caídas especulativas, ¿eh? ¿Qué es lo que se ve ahí? El nerviosismo constante. Eso es lo que están viendo ustedes ahí. Vemos que seguimos atrapados precisamente en ese entorno de incertidumbre que es cierto, o sea, podemos de pronto decir, oye, bajó un poco, pues sí, pero sigue siendo más alta que en cualquier momento de los últimos años. No deja de ser caída. Y eso lo que significa es que hay millones de dólares congelados en estos momentos porque hay inversores estadounidenses que no quieren invertir ya, tienen miedo, están esperando a ver qué hace Trump. Hay empresas gringas que no quieren ya invertir en Estados Unidos. Hay bancos que no prestan dinero por temor a que no les paguen. No están firmando contratos porque no saben si mañana esos contratos los va a romper Trump o a destruir con un tweet. Eso sí que nos afecta a todos, para que vean. Aunque no vivamos en Estados Unidos, ¿eh? Acuérdense de los 3 motores del avioncito que les comentaba. China, Estados Unidos y la eurozona. Todos vamos en ese avión. Nadie puede decir, dedícate a hablar de tu país, güey, yo voy encima del avión. Si se descompone la turbina, nos carga el payaso a todos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues porque el dólar es la moneda de referencia del comercio global. Esta no es una cosa regional, ni mucho menos nacional de los Estados Unidos. Nada más esa nota que yo les mostraba de la caída de las manufacturas en Estados Unidos, que es esta nota que les voy a poner aquí de nuevo. Eso impacta directamente en las exportaciones de México. Porque cuando los grandes jugadores están en crisis, pues ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Qué pasa si el oro, que hoy vemos que tocó los $3,358 la onza, que empieza a caer otra vez? No es porque haya menos riesgo, es porque la incertidumbre, amigos, ya es tan alta que lo que está pasando es que ni los clásicos refugios se salvan. No hay techo seguro. Miren, alguien puede decir, el petróleo. Los precios del petróleo, por ejemplo, subieron 0.5 esta semana. Y no hay un repunte en la demanda del petróleo, ¿eh? Subieron porque hay dudas en la oferta. O sea, es especulación pura. No se está produciendo más petróleo, ni menos petróleo. Lo que está pasando es que nadie sabe qué va a pasar, si van a cerrar refinerías, si va a haber sanciones nuevas ahora contra el petróleo o el acero o aluminio. El aluminio del que también están construidas esas refinerías. Los gasoductos, o si el transporte marítimo se va a encarecer por algún conflicto inesperado o alguna nueva tarifa contra China. Es el mismo patrón en todos los mercados, que están reaccionando precisamente al caos, no a los fundamentos, ¿eh? Y arrastra a todos. Miren, la libra esterlina también, que lo pueden ustedes revisar en las notas que les mostraba, se cayó 0.34%. Y el euro, que había alcanzado su máximo histórico en 6 semanas, pues hoy terminó retrocediendo. Hasta este momento en que les estoy hablando, $1.13. Esos, amigos, son movimientos pues que reflejan que hay una volatilidad enorme, que no hay monedas fuertes o a salvo. Y esto, insisto, no es un colapso estructural, no es que el dólar ya no vaya a existir mañana, pero sí que estamos viendo que cada mazazo de estos pues afecta y debilita cada vez más. Y obliga a todos a bailar al ritmo de la más fea, ¿eh? Porque esta no es la primera vez que Trump causa este tipo de efectos. Ya lo vimos con la renegociación del TEMEC, cuando amenazó con retirar a Estados Unidos y no le daban lo que quería. Ya lo hizo con Europa, cuando impuso aranceles al acero y al aluminio. Sin agua va. Ya lo hizo con China en el 2018, cuando empezó esta guerra comercial con las tarifas al 25%. Por ciento de los productos chinos. Y ahora es la versión recargada. Nada más que en este momento, pues las acciones y las consecuencias después en el mundo pospandémico ya son muy diferentes. Leía yo una nota hace rato entre estas de Bloomberg, que está muy buena porque decía, en lo que va del 2025 ya se han contado más de 60,000 empleos industriales en los Estados Unidos perdidos. ¿Por qué? Porque es más caro importar sus insumos. Y como se vende menos, despiden gente. La Fed, ¿qué está haciendo? Ajustar sus previsiones de crecimiento. 3 veces ya las ajustaron en lo que va del año, a la baja. Y mientras tanto, pues las empresas que dependen de exportaciones,
pues están cerrando fábricas en Estados Unidos o las están moviendo a otros países menos calientes. Es decir, la política comercial de Trump no solamente no está funcionando, está generando daño estructural. Y miren, esto es algo que ya se puede confirmar por muchas fuentes. Si les gusta, por cierto, este tipo de análisis, los invitamos a suscribirse a The Mexican Family, al canal de Alba Marina. En los dos estamos. Por si nos cierran uno, toco madera, pues estamos en el otro. Así que al hablar de los ilegales que reciben beneficios de Medicaid, se refieren a 1.400.000. 1.400.000 no lo son, no son elegibles, por lo que van a salir. 1,4 no lo son, no son elegibles, por lo que van a salir. Así que nosotros, la gente no. Bueno, todos vamos a morir, así que por el amor de Dios, amigos, está bien. Bueno, pues ya lo escucharon. Esas fueron las declaraciones públicas de la senadora de los Estados Unidos. No fue un velorio y tampoco fue un stand-up. No es una comediante, no estaba en un foro de comedia. Lo dijo para defender una ley que va a dejar sin acceso médico a millones de personas. Y voy a hacer un paréntesis, una pausa. La señora dijo ahí que 1.4 millones eran ilegales. Bueno, parece ser que la senadora no sabe que las personas ilegales o sin estatus en Estados Unidos no son elegibles para el Medicaid. Es mentira. Y ella lo sabe. Pero están utilizando el discurso de es que miren, los ilegales se están aprovechando. Cuando los ilegales, como ella les dice, no tienen acceso a ninguna cobertura por el gobierno, no tienen ningún beneficio del gobierno. Entonces, aguas, porque ese discurso es el que utilizan para desmantelar todo. Pero en el Medicaid no hay ilegales. Hay personas que necesitan el Medicaid. Y como vieron en el video, lo dijo así, con su cara seria, sin titubear, como si fuera lo más normal del mundo. Y ese es el nuevo nivel del descaro de la clase política de Donald Trump. No solo están aprobando las leyes. La señora del video se llama Joni Ernst. Es republicana, senadora por Iowa. Y está en campaña justamente para reelegirse en noviembre de este año. Así que aguas, Iowa. Estaba en un foro público y una mujer desde el fondo del auditorio le gritó llorando que su gente iba a morir si cortaban el Medicaid. Y Ernst, sin siquiera disimular como ustedes vieron, respondió, bueno, todos vamos a morir. Esa fue su respuesta. Así de empática. Y esa frase, por supuesto, que quedó grabada en el video que vimos y se volvió viral por obvias razones. Pero lo grave no es lo que dijo. Es que, de por sí ya, lo que dijo es grave, o sea, no fue cualquier cosa. Sino, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué usó esa frase? Bueno, porque estaba defendiendo la disolución del Medicaid. Y esto tiene un contexto, tiene su historia, tiene sus antecedentes y por supuesto que tiene consecuencias reales y medibles. No es una anécdota bizarra o un chascarrillo de, ay, mira qué chistosa es, no. Es la cara honesta del trumpismo. Empecemos por el proyecto de ley que Ernst estaba defendiendo. Bueno, pues se trata del plan de reforma presupuestal del 2025 que está impulsando directamente el presidente Donald Trump, que ha sido aprobado por la mayoría de la Cámara Republicana en mayo. Y actualmente, pues ya se pasó al Senado para que se debata. Este plan incluye un recorte de más de 900,000 millones de dólares en programas sociales durante la próxima década. Nada pequeña la cifra. Y de ese total, alrededor de 265,000 millones son recortes directos al Medicaid, el sistema de cobertura médica que le da ayuda a 72 millones de estadounidenses. En esos 76 millones de estadounidenses hay niños, hay ancianos, hay personas con discapacidad y familias de bajos ingresos, no ilegales. Vuelvo a repetir porque la señora dijo 1.4 millones de ilegales y es falso, falso, falso. Los ilegales no tienen acceso al Medicaid, no tienen acceso a ningún programa del gobierno. Eso es algo muy conocido por todos, pero pues la señora necesita
hacer valer su discurso para que la gente diga, no, sí, que lo desaparezcan porque los ilegales miren cómo toman ventaja de nosotros los que sí pagamos impuestos. Y es mentira. Y bueno, eso no es un susto teórico. Según un estudio publicado por la Kaiser Family Foundation, el 15 de mayo más de 13 millones de personas perdieron acceso inmediato a servicios médicos esenciales por la implementación de los cambios, si los implementan tal y como están redactados. Y no son solo en las grandes ciudades en donde va a haber este impacto, sino en las zonas rurales, más afectadas, como justamente Iowa, de donde ella es representante. Los hospitales rurales ya están de por sí en crisis desde hace años. Entre el año 2010 y 2022 cerraron 136 hospitales rurales en Estados Unidos. 136. Y desde el 2023 se han reportado otros 20 al borde de la quiebra. Sin Medicaid, esos centros no sobreviven. Sin esos centros, la gente no llega viva a la ciudad más cercana. No hay ambulancias suficientes, no hay helicópteros, no hay clínicas privadas en los campos de maíz de Iowa. Entonces, si la gente se muere, no es por un meteorito, por un tornado o por un huracán. Son por decisiones políticas. Y lo que hace Ernst es lo más cínico posible. Trata de minimizar el impacto como si fuera inevitable, cuando no lo es. Como si no hubiera otra opción, cuando sí las hay. Como si no fuera su culpa, cuando sí lo es. Esa frase de todos vamos a morir no es un laxus, no es un chispoteo así como diría el Chavo del Ocho. ¿Recuerdan su famosa frase de ¡ay, se me chispoteó! Pues no, a la señora no se le chispoteó, es una estrategia. Es una manera de neutralizar el reclamo legítimo de los votantes y utilizando los ilegales, pues qué mejor para legitimizar esto, ¿no? Porque lo que le gritaron en la audiencia no es exagerado, fue un grito de desesperación de gente que la vive diario y que lo sufre, de alguien que sabe lo que va a pasar si cortan el Medicaid. Y en vez de empatía, ¿qué recibió? Sarcasmo, burlas. Y después, cuando el video explotó y la arrinconaron mediáticamente, la señora publicó un video de disculpa. Pero, ay, Dios mío, mejor no hubiera dicho nada. Porque dijo que no quiso decirlo así, que era una forma de recordar que todos vamos a dejar esta tierra. Y que para alcanzar la vida eterna recomienda aceptar a Jesucristo como Salvador. ¿En serio? O sea, ¿su plan de salud es espiritual? Sí, pierdes tu hospital, no te preocupes. Gana tu alma. Acércate a la religión. Bueno, pues yo le recomiendo algo a la señora. ¿Por qué no se acerca más a Jesucristo y dona su sueldo? ¿Jesucristo no cobraba? Que done su sueldo, que se acerque más a Dios. Que done todos los beneficios fiscales que ella tiene, que se acerque más a Dios. Que empiece a donar sus cosas, que se acerque más a Dios, que ponga el ejemplo de cómo debe de ser. Porque lo que dijo es muy chistoso, cuando quiere que los demás se acerquen más a Dios, pero ella se aleja. Y eso es lo que representa este momento, eso es lo que representa el trumpismo. Dejó de ser un movimiento político con propuestas, es como un culto que responde todo con tres cosas, amigos. Con cinismo descarado, o sea, pues cinismo, ¿no? Al final del día. Religión y evasión de la responsabilidad. Entonces tratan de darle la vuelta por el lado espiritual, por el lado religioso. Y hay que recordar algo, la política y la religión no se pueden mezclar, no van de la mano. Si realmente eres tan religioso, no te dediques a la política. No necesitan convencer a nadie, amigos. Solo necesitan que la gente no piense, que se resignen, que repitan frases vacías y voten por ellos con el mismo fervor con los que seguidores de las películas de Marvel irían a las taquillas a comprar los boletos. Pero si vemos los números, el impacto es brutal. Según datos de Commonwealth Info, los recortes del Medicaid dejarían sin cobertura a más de 680,000 veteranos de guerra. Héroes para ellos, que dependen del sistema para la atención mental, para las prótesis, para el tratamiento de adicciones.
secuelas de haber servido a su país y que hoy reciben una patada en el trasero después de los años de servicio y de haber expuesto su vida. Pero no son los únicos los veteranos de guerra. Hay casi 2 millones de niños que van a perder el acceso a las revisiones pediátricas y a las vacunas. No va a haber una infancia sana en Estados Unidos porque va a haber niños que no van a tener acceso a ello. Y bueno, los centros de salud comunitarios, donde se atienden a más de 30 millones de personas al año, van a tener que recortar el personal, van a tener que cerrar turnos o desaparecer. Y estas no son suposiciones, es la historia real reciente. Cuando Donald Trump intentó una reforma similar en el 2017, el Congressional Budget Office advirtió que más de 22 millones de personas se iban a quedar sin seguro en los próximos 5 años. La presión social fue tan alta que senadores republicanos en ese entonces se echaron para atrás. Pero ahora la historia es distinta en el 2025. Con una bancada MAGA más radicalizada, más obediente, ese freno ya no existe. Y es ahí donde la señora Ernst suelta esa frase que resume todo. ¿Todos vamos a morir? Pues sí, es cierto, todos vamos a morir. Solo que los que no tengan acceso al Medicaid van a morir más rápido que los que tengan acceso a la atención médica. Porque lo que están haciendo no es técnico, ni estratégico, ni evitable. Es ideológico, es deliberado, es malicioso. No solo están buscando que supuestamente sea más eficiente, están castigando la pobreza, están castigando la vulnerabilidad, castigando la dependencia del Estado. ¿Y para qué lo hacen? Pues para financiar recortes fiscales a los más ricos, porque eso es lo que están haciendo. Esa es la otra parte de este plan de Donald Trump. Mientras están recortando el Medicaid, están aumentando beneficios fiscales para quienes ganan más de $400,000 al año. Para los que no tienen necesidad de usar estos programas porque tienen ganancias muy fuertes o salarios muy fuertes. De hecho, el Tax Policy Center calculó que el 1% más rico de los Estados Unidos va a recibir el 57% de los beneficios de esta reforma. El 1%. Así que los otros que están con Donald Trump, si no están dentro de ese 1%, perdón por la expresión, pero están jodidos. Es un saqueo con la Biblia en mano. Muy al estilo de los pastores del Evangelio de la Prosperidad, por cierto. Nada más que acabemos disfrazado con una elegancia en las redes sociales. Y por eso es que el video de Ernst no se puede tomar como una torpeza suelta. Es parte de una narrativa, de una agenda que trata de normalizar la muerte evitable, que romantiza el sufrimiento con frases tipo como ¡ay, sacrificio! O esfuerzo o nacionalismo. Pero no es sacrificio, sino lo comparten los que deciden desde arriba, si ellos no lo sufren. No es esfuerzo si los únicos que pagan son los mismos de siempre. No es nacionalismo cuando solo los más pobres son los que tienen que sufrir las consecuencias. Lo que tenemos aquí es una política pública que pone precio a la vida, que decide quién merece vivir y quién no, según su nivel de ingresos, según su poder adquisitivo. Y lo peor, que se presenta como si fuera inevitable, como si no hubiera una alternativa, como si lo realista fuera resignarse a esto. Hay momentos realmente donde el cinismo cruza una línea y se vuelve un crimen. Y esta, amigos, es una de esas veces. Porque no es metafórico, no es poético, es literal. Hay millones de vidas en juego y lo están dejando caer a propósito. Así que, pues no nos extrañemos de lo que venga más después. Porque algo sí que no podemos tener duda, amigos. Es que tenemos que abrir los ojos, porque no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, sino que necesitamos tener espacios donde al menos podamos debatir y alguien nos diga las cosas como son. Porque aunque sea incómodo, aunque sea doloroso, hay que decirlo. Cuando el poder empieza a jugar con la vida, quedarse callados es complicidad. Y no podemos quedarnos callados y el mundo no puede quedarse callado y tiene que empezar a hablar. Se tiene que empezar a saber, y en Estados Unidos tienen que empezarse a dar cuenta que no es nacionalismo, que es protección a los amigos millonarios de Donald Trump, a los amigos que sí pueden permitirse pagar atención médica
y que están dejando a los más vulnerables fuera, que están dejando a sus héroes de guerra, a los que dieron la vida, a los que se jugaron el pellejo por defender la bandera de las barras y las estrellas fuera, cuando también ellos se lo merecen, que están dejando fuera a los niños que se supone son el futuro de las naciones, por beneficiar a los que de por sí ya tienen muchísimos beneficios. Irán le dijo hace unos momentos a Trump en su cara, que sus propuestas no tenían ni pies ni cabeza. Y acaba de romper precisamente Irán un punto muy delicado en donde prácticamente lo que está haciendo no solamente es burlarse de Donald Trump, humillarlo en público, por supuesto, pero lo está desafiando con todo. ¿Y saben qué? Contrario a lo que hubiésemos pensado de un Donald Trump que manoteara la mesa, que le dijera a Irán, ahora vas a ver con quién te estás metiendo, ahora sí como Lord Trump, no sabes ni con quién te metes, ¿cómo la ves? Pues no. Lo que estamos viendo aquí es algo muy diferente, misteriosamente, A pesar de que Irán sale con fechas, con declaraciones oficiales, filtra incluso documentos, y mientras, pues Trump está desesperado intentando cerrar, aferrándose a Irán con un acuerdo nuclear que él mismo, por cierto, arruinó hace años. Miren, y también es importante ver todo esto, ¿no? Porque no es que Trump esté improvisando, es que el propio presidente de los Estados Unidos ya mandó una propuesta escrita a Irán. Déjenme mostrarles algunas de las notas que están circulando en estos momentos en redes sociales, en los medios de comunicación, en donde Trump le acaba de mandar una propuesta escrita para permitirle a Irán, fíjense nada más esto, no me lo van a creer, le permite a Irán enriquecer uranio. Literalmente, lo que Trump juró que jamás iba a permitir, pues ahora le está reventando en la cara. Ahí pueden ustedes revisar. Miren nada más eso. Miren nada más lo que estamos viendo. Es como si, pues, estuviéramos viendo un mundo al revés. ¿En qué momento Irán se le subió las barbas al presidente de los Estados Unidos, no? Esto, amigos, nos habla de un cambio en el escenario, en donde parece que Trump está arrinconado. ¿Cuándo empieza esta historia? Bueno, todo empezó el 15 de mayo del 2025, cuando, si ustedes se acuerdan, porque aquí lo mencionamos, Trump estaba allá en Medio Oriente precisamente, y saca el anuncio de que estaba a punto de cerrar un acuerdo con Irán. Lo dijo precisamente en Qatar, frente a las cámaras cataríes. Eso quedó grabado. Él dijo, estamos muy cerca de lograr un acuerdo, Irán ya aceptó nuestros términos, perdón, no van a producir más polvo nuclear. Eso fue lo que dijo. Queremos que sean una gran nación, pero no pueden tener armas nucleares. Eso es todo. Como si bastara con que Trump lo dijera para que Irán le obedeciera, Irán le dijera, sí señor, no se preocupe, como usted ordene. Nada más que con lo que nadie contaba es que mientras Trump decía eso en público, pues su equipo de negociadores ya le había mandado a Teherán una propuesta escrita que hoy está filtrando precisamente el medio de comunicación Axios, ahí lo pueden ustedes ver, en donde se reporta precisamente que desde el 20 de mayo esta propuesta les permite en Irán enriquecer uranio en niveles bajos de hasta un 3% por un periodo aún indefinido. Ese documento, amigos, también está hablando de cerrar temporalmente instalaciones subterráneas y de aceptar inspecciones de la IAEA, que de por sí ya las tiene Irán y por montones, Nada más que sin ningún sistema de verificación de sanciones automáticas si violan el acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un llamado a misa. O sea, al final, Irán puede no enriquecer uranio. A ver, vamos siendo claros en esto. Porque no es que Irán le esté pidiendo un vale a Donald Trump. Seguir enriqueciendo uranio. Vean lo que dice el acuerdo. Entonces es como, haz lo que se te pegue tu refregada gana, total, haces lo que quieres. Yo nada más hago como en un acuerdo, como que te permito lo que de por sí ya estabas haciendo. Y eso lo firma la gente de Trump. Esto ya es oficial, amigos. ¿Y qué hace Trump cuando se filtran precisamente estas notas? No nada más por Axios, sino por todos los medios de comunicación. Pues lo que mejor sabe hacer. Se mete a Truth Social y sale a publicar
no lo permitiremos. No se les va a permitir uranio bajo ningún acuerdo. Es decir, negó Donald Trump lo que su propia oficina había propuesto. Y claro, eso no solamente es contradictorio, es ridículo. Y no es que Trump esté en contra, es que simplemente lo cacharon en la mentira. Porque las declaraciones públicas de Trump están contradiciendo los documentos diplomáticos firmados por el propio equipo de la Casa Blanca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay política exterior. Que es un verdadero caos. Y miren, ¿qué responde Irán? Porque sale el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán y declara, y cito lo que dice, lo que Estados Unidos está ofreciendo es incoherente y contradictorio. Cambia de postura cada semana. Ni cómo decirles que no, la verdad. Este nuevo texto, dice el comunicado, contradice los acuerdos alcanzados en la quinta ronda de negociaciones. Textualmente es lo que dice. Está en Reuters, está en IRNA, dice que ni siquiera entienden qué rayos está pidiendo Estados Unidos porque cada mensaje es diferente y porque ellos ya habían firmado un acuerdo con el presidente que hoy sale a desmentir en Truth Social. Y que esos documentos venían desde la Casa Blanca. Entonces, no es que haya un conflicto interno entre la Casa Blanca y que no tengan comunicación con el presidente. Es que Trump cambia de parecer según el pie con el que se levante. Y a ver, y en Irán la cosa es diferente porque el Ayatollah Khamenei, que es el líder supremo de Irán, pues ya se fue con todo. Sale y postea incluso en su red social desde el 17 de mayo, él mismo, que es muy raro que se metan estas cosas, pero él dijo algunas declaraciones hechas durante la visita del presidente de los Estados Unidos, y cito lo que él dijo, a la región no merecen respuesta. Fíjense, o sea, no merecen respuesta. Sigue diciendo, el nivel de estas declaraciones es tan bajo que causan vergüenza a la nación estadounidense. Tómenla nomás. Y todavía termina de rematar, No estamos esperando fíjense bien, no estamos esperando el permiso de nadie para enriquecer uranio. Pues claro, no le van a pedir un vale. Dijo, la política de la República Islámica ya tiene varias políticas claras y las va a cumplir. No lo dijo en el pasillo, eso lo dijo el Ayatollah, sabiendo, por supuesto, lo que Donald Trump acababa de sacar en Truth Social. Y mientras esto pasaba, pues en Estados Unidos los republicanos están atrapados. Por ejemplo, el 8 de mayo sale el senador Tom Cotton y declara en plena cadena nacional que Trump jamás iba a permitir enriquecer uranio. Que desde hace 10 años esa línea no se cruzaba y que Irán no tenía capacidad nuclear. Eso lo dijo en Fox News. Y una semana después, voilà, sale Axios y publica que la propuesta de Trump sí permite enriquecer uranio a Irán. Irán, por supuesto, dice, ¿permite? Pues, ¿y ahora tú quién eres que me vas a dar a mí permiso o no? Por eso, que además ya se lo habían firmado. ¿Por qué? Porque simplemente era aceptar lo que para ellos era inevitable. O de lo contrario, no nos explicamos cómo es que hacen un acuerdo de este tipo. Porque lo que propuso Trump, amigos, es incluso todavía más débil que el acuerdo original de Obama. Un acuerdo que habían firmado en el 2015, precisamente con Irán, junto con China, con Rusia, con Francia, con Reino Unido y con Alemania, que ese acuerdo establecía límites muy estrictos. Ahí se establecían inspecciones que se iban a hacer constante, por supuesto, a Irán y permitía de alguna manera el enriquecimiento, pero para grado civil, bajo condiciones muy rigurosas. Trump, el brillante, canceló en el 2018 ese acuerdo, dijo que era el peor acuerdo jamás firmado y entonces no hay acuerdo de ningún tipo. O sea, para Trump era mejor no tener acuerdo que un mal acuerdo. Y hoy precisamente ofrece una copia peor, sin afiliados, sin verificación, nada. En donde prácticamente Irán no le pide permiso y hace lo que quiere hacer. ¿Por qué le va a pedir permiso? Sigue enriqueciendo uranio. Por cierto, ¿alguien habla de Israel en estos momentos?
a Israel se le prohíbe enriquecer uranio, ni siquiera le informan al mundo sobre su capacidad nuclear. Y los ojos puestos sobre Irán. Irán lo sabe, por supuesto que es su contracarta en la mesa, y por eso Trump quiere anunciar un trato antes de las elecciones, porque esto es electoral. Porque Trump quiere llegar a su convención diciendo yo logré la paz en Medio Oriente, aunque sea vendiendo humo, por eso ceden todo, pero pues lo hace en silencio. Y en público pues ya ven lo que pasa, tiene este doble juego. En el papel pues lo acepta, pero en las redes sociales grita que no. E Irán sale a gritar pues que ni siquiera le merece respuesta, que es una bajeza y que es una vergüenza para los Estados Unidos. Irán está usando esto a su favor. De hecho, en este artículo de Axios ustedes pueden ver cómo el mismo Trump sale a decir pues que es la propuesta de Trump, permitir enriquecimiento ilimitado con ciertos parámetros, y entonces eso lo volvería un enriquecimiento de uranio limitado, pero pues sin sanciones. Es un acuerdo muy débil, es un acuerdo improvisado que contradice lo que él mismo dice, es el que publican el 20 de mayo, con fuentes internas de la Casa Blanca. No es una especulación, eso lo confirmó ya Irán. Bueno, por si todo esto fuera poco, todavía hay más nombres en los documentos para verificar que esto es cierto. Steve Witkoff, por ejemplo, el senador Marco Rubio, el ex senador Marco Rubio, ahora jefe del Departamento de Estado, que estuvieron involucrados en la redacción del borrador. Rubio, que hace apenas un mes decía que cualquier trato con Irán que considerara siquiera remotamente enriquecer uranio era una traición para los Estados Unidos, ahora está calladito. Todo esto, amigos, es una cadena de contradicciones de algo que les explotó en la cara frente a un Irán al que no pueden controlar, no en materia de enriquecimiento de uranio, porque tiene aliados poderosos: China, Rusia, Yemen, Corea del Norte, y a lo que Estados Unidos llama el eje del mal. Trump se salió del acuerdo con Obama porque decía precisamente que ese acuerdo no garantizaba la seguridad para Estados Unidos y decide mejor no tener nada. Hoy regresa este acuerdo a la mesa y el acuerdo es un chiste, permitiendo incluso el enriquecimiento de uranio. Y en el 2020, que había prometido que pues iba a poner a Irán contra las cuerdas, pues vean lo que está pasando ya una vez que llega a la presidencia. Y lo único que hay, ya esto nos confirma, amigos, pues es improvisación. Es un sentido de urgencia en todo, es utilizar con fines electorales incluso la estabilidad de Medio Oriente. Y el mundo ya se dio cuenta, Japón, India, la Unión Europea, todos ya salieron a declarar que simplemente no entienden qué es lo que quiere Estados Unidos. Que cambia todos los términos de un día para otro, que no hay coherencia. Y saben, por primera vez en mucho tiempo, Europa coincide con Irán. Esto es raro. En una cosa, en que Trump es impredecible. Y que como el Chespirito, lo mismo que dice una cosa, dice otra. Como el Chompiras. Y Europa dice que no saben en estos momentos, pues, qué esperar. No nada más en la política de Medio Oriente, también con ellos mismos, que es imposible negociar así porque no hay reglas. No hay palabras. En fin, pues una cosa más que no habíamos hablado casi, que es precisamente de esta situación en Medio Oriente, porque así como se están dando estos tratos que hemos hablado con Europa, con China y con Latinoamérica, pues también en Medio Oriente se están cociendo habas, pero esas habas tienen capacidad nuclear. Nos vemos, amigos, en el siguiente podcast.